No, ninguno de los dos me contestaron qué es lo que sienten o ven o perciben de otras personas que hacían lo mismo que ustedes hacían. Ah, bueno, es buena. ¿Cómo reaccionan ustedes? Te sale el fariseo de adentro y decís, pará, estás interpretando mal el texto bíblico. O lo dejabas pasar, ¿qué onda? Contesto primero. Ahora arranco yo para dejarte a vos después. Creo que el fariseo siempre sale. Los que tenemos cierto tiempo dentro de un sistema religioso, tenemos un fariseo ahí escondido que todo el tiempo tiene ganas de salir. Pero, a ver, primero que por lo general los que me salen a la yugular ahora son a mí, digamos. Pero más allá de eso, no, yo la verdad es que miro con mucha compasión y misericordia a aquellos que están en esa etapa, porque, a ver, hay casos y casos. Me he encontrado con personas donde he visto que dicen algo que no tiene ni pies ni cabezas, como se dice acá, y tengo la libertad o la confianza de decírselo en el momento, y hay veces donde prefiero hablarle aparte y decirle, che, estuvo interesante lo que compartiste, pero me parece que por acá hay una decontextualización, por ejemplo. Sí suelo decirlo, pero cuando llega el momento, hay veces que prefiero quedarme con la idea que quiere transmitir la persona, depende de la ocasión, qué sé yo. No sé si Abner es tan bueno como yo. No, a mí no me gusta casi burlarme de la gente. Trato de no. Te tengo que confesar, Abner, que me volví a convertir con tus memes. Disculpa. Vea, yo he aprendido a diferenciar entre dos tipos de personas. Más bien, uno se pregunta, y no siempre es fácil responderse eso, pero a veces se nota dos tipos de intención. Una intención que es, hay gente que vive su espiritualidad de manera honesta, sincera, y los recursos que ha tenido a su disposición pues le han llevado del texto bíblico. Uno nota cuando es gente que dice como, pues lo que yo entiendo es esto, y lo que yo creo, estoy convencido es esto, es diferente a una actitud o una intención de acción, ¿sí? O de control a través de las interpretaciones del texto bíblico. Entonces no es lo mismo una persona que está simplemente respondiendo de pronto con sorpresa o a molestia, porque no decirlo, a algo que uno propone, una lectura distinta de un texto, de un pasaje o alrededor de una temática, pero que lo hace de manera honesta, o sea, que simplemente porque eso le sacude lo que cree, pero lo que cree pues no lo lleva a espacios de imposición. Creo que es importante esa diferenciación, porque la persona también está buscando, pues honestamente va a encontrar. Yo estoy completamente convencido que la gente no tiene que, o sea, no es la actitud de Homero Simpson, pues todos son idiotas menos yo. O sea, si yo no hubiera nacido, este texto se hubiera quedado sin entender, porque yo existo para que la gente sepa qué es lo que realmente significa este pasaje de la Biblia. O sea, no es eso. Lo que pasa es que la de Abner es muy potente. No sé si te da la emoción. Entonces, claro, tienes que estar a la altura para recibir esa. Ahí a David digo que no sé si estás preparado para recibir tanta revelación, por eso no te llega cortado. Éramos nosotros, no era la culpa de él. No, ahora quedamos los carnales, ahora quedamos los. Por eso ahora funciona. Se corta mucho, cuesta mucho. Ahí saludos de. El Dino. ¡Dino! Por favor, Dino.
¿Viste las figuritas del Mundial? Que Sí. los jugadores que cuestan mucho que salgan es Ronaldo y Messi. Sí. Bueno, el Dino es uno de esos. Es uno de esos. Y Si lo querés estoy tratando que... saca turno que yo también quiero uno. No, pará, creo que más o menos entendí más o menos lo que vinieron las revelaciones de Abner. Y yo entiendo un poco parecido. De hecho, me ha pasado que con el tema de las redes sociales entendí que no vale la pena discutir ciertas cosas, por ejemplo, con cierta distancia. Creo que estoy llegando a la conclusión en mi vida que a la hora de querer corregir a alguien, si se quiere, entre comillas, corregir o querer ayudarle, si se quiere, con una interpretación o un error bíblico, creo que me estoy limitando a hacerlo con la gente que está cerca y que camina conmigo y que entiende por dónde va mi corazón, porque hay una realidad que hay que asumir y que en el último tiempo vengo hablando mucho sobre eso. Alguien dijo que no hay dos cristianos que tengan la misma interpretación de un mismo pasaje. Exacto. Y esto pasa mucho, sobre todo dentro del protestantismo, donde tenemos tantas ramas, ¿no? Entonces, creo que es importante el corazón con el que uno hace una corrección, y por eso prefiero hacerlo con los que están cerca. Con los que saben que lo hago porque quiero caminar con ellos y no lo hago porque me sale el fariseo de adentro, digamos. Le dedicás un video. Claro, tal cual. Nah. Yo le dedico un video, hombre, ¿entendés? Nah. Bueno, pasamos a la segunda pregunta y ya se va a conectar seguramente Abner. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con las contradicciones que encontramos dentro del texto. Y vino palabra de Dios sobre Abner y dijo... No soy digno de desatar tus sandalias, Abner. Vamos. Para. Creo que Halloween o, no sé, algún demonio está interfiriendo la señal. Claro. Volvió a cortar. Bueno, claramente no era por ahí. No estuvo orando demasiado. Lo escuchó Pablo Escobar, viste, que lo criticó al principio, ahora no. Bueno, tiró la pregunta y bueno, y que vayan contestando ahí. Igual ya se lo mandé por privado. Seguramente lo está masticando. La Biblia tiene muchas contradicciones. Hay arreglos que se hicieron en el proceso. No tenemos los textos originales, sino tenemos copias de copias. Hay diferentes autores. Pero uno cuando se acerca a la Biblia, por lo menos en mi experiencia, yo pensé que era un libro que empezó en Génesis y terminó en Apocalipsis, que estaba todo relacionado, era un solo libro y que todo lo que salía de ahí era palabra de Dios para mi vida. Claro. Y que la misma Biblia se interpreta a sí misma. O sea, si no encontraba un texto y decía, ¿y esto cómo? Traía un texto del Antiguo Testamento, lo relacionaba con el Nuevo Testamento y armaba un collage de texto bíblico, ¿no? Y ahí tenías el para el domingo. Y ya está, ¿viste? Ya hacías el círculo de teología sistemática, Claro. y todo encierra, todo encaja, y bueno, y cómo, teniendo esto en mente, a la misma vez, sabiendo de que la historia nos cuenta también de que la Biblia también fue utilizada como un instrumento para ideologías, para llevar a la gente a la guerra, a perseguir a personas, para incendiar a personas como herejes. La Biblia fue utilizada para manipular, para utilizar a las personas de una manera como hubo un suicidio masivo en Guayaba, si no me equivoco. No me acuerdo cómo llamaba el líder, pero se utilizó el texto bíblico. Pero también vemos que la Biblia también fue utilizada para llevar buenas noticias a personas que estaban en distintas situaciones problemáticas, en distintas situaciones de enfermedad, salud o una posición de espiritualidad pobre, triste, amargados, Claro. endeudados, y produjo libertad, trajo alivio, trajo esperanza. Pero ¿cómo reconcilian todas estas dos ideas que te pongo
en balanza para seguir leyendo la Biblia, seguir leyéndola y seguir aprendiendo de ella? ¿Cómo concilias toda esta idea en tu cabeza y seguís leyendo? Claro. Mira, creo que el problema con la afirmación de que la Biblia es sinónimo de palabra de Dios es que las pruebas empíricas de la historia dicen lo contrario. Porque justamente lo que se puede analizar con respecto a la Biblia es esto que vos estás diciendo. Hay gente que con la Biblia hizo cosas atroces y con la Biblia también hay gente que hizo, qué sé yo, buenas obras, caridad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos solamente con las buenas y las malas las desechamos? De hecho, una de las, digamos, preguntando acerca de las contradicciones bíblicas, yo creo que la gran contradicción polémica que genera tanto ruido, pero creo que todo es una cuestión también de interpretación, es esta diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Cristo de poner la otra mejilla. O sea, hay personas que no logran conciliar al poner la otra mejilla con el ojo por ojo y el diente por diente. Entonces, bueno, justamente, fíjate que ahí tenés para sacar de todo, porque eso se traduce también en la historia de la humanidad. Entonces, de repente, nos encontramos con interpretaciones que llevaron, por ejemplo, a un Hitler a decir, hay que eliminar a los enemigos enemigos de Jesús que lo crucificaron. Y ahí, por ejemplo, hizo un genocidio con los judíos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo conciliamos esto? Bueno, yo creo que hay que empezar a asumir que la Biblia por sí misma, o sea, el libro o los libros que componen las Escrituras, claramente no son palabra de Dios por sí misma, porque entiendo que la palabra de Dios no es un libro, sino que es una persona. Y la palabra se revela por medio de la Biblia sin ninguna duda. A mí no me queda duda de que se revela por medio de la Biblia. Pero cuando la palabra quiere revelarse, y cuando hay un corazón que busca esa revelación. El problema cuando esto no se da es que la Biblia puede ser aplicada, por ejemplo, para hacerle decir lo que nosotros queremos hacerle decir. Entonces, el corazón con el cual yo me acerco a las Escrituras también le va a dar carácter a lo que yo tome de ella. Es un libro tan amplio, con tantos géneros literarios distintos, con tantas posibilidades de interpretación. Esto te lo estoy hablando en un plano humano, que somos seres interpretativos, que puede haber tanta variedad de interpretación como humanos hay en la Tierra. ¿Te das cuenta? O depende de cómo está la sociedad en ese momento, lo va a interpretar de una manera o lo va a interpretar de otra. En algunas épocas de la sociedad era bien visto el Dios del Antiguo Testamento que, por ejemplo, mandaba a hacer la guerra a los enemigos de Israel. Entonces, en la época donde la humanidad se relacionaba por guerras, abrazaba la humanidad esas escrituras. Ahora estamos en la época de todo es amor, la palabra amor está súper mega archi abusada, y entonces nos quedamos con las partes más lindas de las escrituras. Porque yo entiendo que la revelación de Dios no es humana, es sobrenatural. Y cuando me paro desde esta posición, entiendo que cuando Dios quiere revelarse y cuando yo busco a Dios de verdad, quiero que Dios se me revele de verdad, no solamente me va a hablar a través de la Biblia y la Biblia va a ser la palabra de Dios para mí, sino que también lo voy a empezar a ver donde antes no lo veía. Por ejemplo, en la persona que tengo al lado, que antes yo veía sus pecados y sus imperfecciones y sus errores, pero ahora empiezo a ver la misericordia de Dios en esa persona, por ejemplo. O también, qué sé yo, en la creación, antes donde veía, uy, mirá qué garrón, cómo estamos contaminando el mundo, también puedo ver, che, qué linda la creación que Dios hizo y cómo veo la mano de Dios por sobre esto. Entonces, creo que todo depende de cómo nos acercamos a la Escritura. Creo que para que la Biblia sea la palabra de Dios, la palabra tiene que revelarse. Punto 1 y punto 2, debemos buscar la revelación de esa palabra. Pero la Biblia por sí sola para mí no es un libro mágico, no es un libro que porque alguien lo lea le va a cambiar la vida. Sinceramente creo que no.